Sargentos, ¿cuál es la cosa más graciosa que habéis visto hacer a un recluta? Durante mi entrenamiento en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, resulta que dos chicos se pelearon en una de las pruebas físicas. Se estaban matando a hostias, nunca mejor dicho. El sargento les obligó a pasar toda la semana cogidos de la mano como si estuvieran en una cita. Solo podían soltarse a la hora de dormir y en las duchas. Al final terminaron siendo muy buenos amigos. Pero eso no es todo. También había un montón de motes que te podían poner en el ejército. Yo tuve suerte de que nadie hiciera ninguna broma entre mi apellido y la palabra semen porque suena igualito. Pero hubo otros que no tuvieron tanta suerte. Resulta que a uno de los reclutas se le olvidó la guía de entrenamiento en su litera, y eso no le hizo ninguna gracia a nuestro responsable de entrenamiento, pues para castigarlo, hizo que el recluta se pusiera en el centro de la habitación donde estábamos, sosteniendo la guía con una mano mientras la saludaba con la otra, y además la abrazaba mientras decía: "Te quiero, guía de entrenamiento, lo siento por dejarte tirada, nunca volveré a abandonarte". La escena fue muy graciosa, sobre todo porque tuvimos que estar en posición de guardia durante los 45 minutos que duró su castigo. En mi clase de entrenamiento básico yo era el líder de escuadrón, lo que básicamente significa que tenía que hacer tareas extra y tenía más responsabilidades que el resto de novatos. Es más o menos como ser el delegado de clase, pero con pelos en los huevos y superiores ultra exigentes. En fin, por razones desconocidas, yo y los otros líderes de escuadrón estábamos haciendo flexiones en la oficina del sargento instructor. Cuando haces muchas flexiones, eventualmente llegas al fallo muscular, así que simplemente te quedas ahí en la posición y tratas de hacer otra flexión. Cada pocos segundos estábamos todos allí muriéndonos de la agonía, porque no podíamos hacer ni una flexión más. Y el sargento instructor, sentado en el sillón de su oficina, le dice a uno de mis compañeros: "Soldado Hudson, dime, ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento básico del ejército y estar en prisión?". Y el soldado Hudson respondió: "Sargento, en prisión los presos pueden ver la televisión". El sargento instructor sonrió y nos dijo que había sido suficiente por hoy, así que al final nos dejó volver a la base. En el campo de entrenamiento de San Diego había un chico joven con gafas que parecía no tener lo necesario para ser un marine, pues durante un entrenamiento, el chico se distrajo, no podía dejar de mirar hacia arriba, ya que había una gran cantidad de aviones militares que pasaban por encima de nosotros. El sargento instructor le preguntó qué era lo que estaba mirando, y el chico respondió que no podía dejar de ver los aviones. Lo cierto es que sobrevolaban mucho más bajo de lo normal, pero era porque el campo de entrenamiento estaba justo al lado del aeropuerto militar. Después el instructor le dijo que esos aviones intentaban invadirlos y que solo él podía detenerlos, así que le ordenó gritar lo más fuerte posible un grito de guerra cada vez que viera un avión hasta que terminara el día. El resto del entrenamiento consistió en este chico gritando cada vez que un avión pasaba por encima de nosotros. Fue bastante divertido. Había un chico en mi unidad que tenía problemas para controlar sus funciones corporales. Un día después de la práctica de tiro, acabó confesando al instructor de que se había cagado encima y por lo tanto le pidió permiso para ducharse. Todos nos quedamos callados conteniendo la risa y el instructor nos dijo: "No es gracioso". Después hubo un silencio incómodo y dijo: "De acuerdo, es un poco gracioso, pero no nos estamos riendo, hombre". No sonrió en ningún momento durante todo el incidente, pero definitivamente se moría de la risa por dentro. Mi sargento en uno de los castigos que recibí me dijo: "¿Qué es esa porquería repugnante en tus gafas, gusano?". Y le respondí: "Es su saliva, señor". Tras decir eso, nadie podía dejar de reír, ni siquiera mi sargento. Le pillé fuera de juego, nadie se esperaba esa respuesta. Nunca fui un sargento de instrucción, pero cuando estaba en la escuela de infantería del ejército de los Estados Unidos, todo mi pelotón estaba de descanso. Yo estaba duchándome cuando uno de los instructores entró y nos llamó para formar filas. Cuando salí de la ducha, descubrí que alguien me había robado el uniforme de entrenamiento y mi toalla, así que agarré la espuma de afeitar y me cubrí mis partes con mucha espuma. Después salí del baño y caminé hacia mi litera. El instructor me vio, se acercó a mí y me preguntó: "¿Qué diablos estás haciendo?". Le dije que alguien había cogido mi ropa y toalla y que tuve que utilizar mi espuma de afeitar para llegar a la mochila, donde tengo el uniforme de repuesto. Y él me dijo: "¿Sabes qué? Esa es la decisión más inteligente que podrías haber tomado en esta situación. Bien hecho". Un amigo mío me contó que estando en el entrenamiento básico, uno de los chicos dijo "sí señora" a la sargento de aquel pelotón. Ella los puso a todos en fila y una vez alineados les preguntó uno por uno de una forma muy intimidante quién la había llamado señora. El chico que lo hizo estaba el cuarto en la fila. Los 3 chicos anteriores dijeron "no sargento", y cuando la sargento llegó a él, el chico dijo con un tono absolutamente serio: "No señora". Lo mejor de todo es que él no se dio cuenta hasta que todo el mundo comenzó a reírse. En la academia, uno de los sargentos tenía un recluta haciendo flexiones. Le dijo al chico que iba a hacer flexiones durante 5 minutos seguidos o algo así. Tan pronto como el chico empezó, otro sargento se acercó al primer sargento y comenzó a discutir que el chico no había hecho algo tan malo y que no merecía ser castigado por eso. Después de un rato discutiendo, el primer sargento dijo en voz alta que no había mirado su reloj, por lo que tendría que empezar los 5 minutos desde ahora. En ese momento, otro sargento se acercó y comenzó a pedir compasión para el recluta. Entre todos los sargentos, siempre había alguno que
que descargaba su frustración con los reclutas. Aún así fueron buenos tiempos. Recuerdo una vez que estábamos en fila después de la ducha, en posición firme para la inspección de higiene, vistiendo solo calzoncillos y camisetas. El sargento estaba caminando por la fila revisando las uñas y cosas así, cuando el bulto de un soldado se asomó por el borde de sus calzoncillos. El sargento se detuvo, miró al soldado a los ojos y le dijo: «Soldado, ni siquiera me gustas, mucho menos de esa manera. Ahora guarda el rifle que no estamos en área de combate». El soldado en cuestión se puso morado de vergüenza e intentó meter a su amiguito de vuelta en sus calzoncillos, pero se estaba poniendo muy nervioso mientras el sargento le gritaba que si no bajaba su erección en 5 segundos, tendría una ducha fría de 10 minutos. El sargento estaba de tan mal humor que al chico le sobraron 2 segundos para perder la erección. Mi experiencia favorita fue de la instrucción básica en Fort Benning en 1988, durante una inspección de taquillas. El sargento más serio que teníamos estaba revisando nuestras cosas, buscando contrabando y haciendo preguntas aleatorias al mismo tiempo. De repente le pregunta a un recluta si tiene fotos desnudas de su novia, y el recluta grita: «¡No, sargento!». Entonces el sargento lo mira fijamente a los ojos con una mirada bastante intimidante y le pregunta: «¿Quieres que te pase algunas?». Varios de nosotros tuvimos que contener nuestra risa. Fue demasiado gracioso. No soy sargento, pero cuando estaba en la instrucción básica, vi a 3 sargentos rodeando a un soldado que estaba reventado en el suelo y todos ellos gritaban: «Vete a dormir, joder, ahora mismo, soldado. Tienes que echarte una jodida siesta este mismo instante. No te lo voy a repetir. Estás agotado, no puedes seguir el entrenamiento. Vuelve a tu litera». Todavía me pregunto cómo llegó a meterse en ese lío. Al parecer le abrieron un expediente por trasnochar y no pude realizar los entrenamientos porque si no dormía, no tenía energía suficiente como para llevarlos a cabo. Durante una exploración, el sargento me ordenó recoger tantas piñas como pudiera durante 3 horas y me dio un montón de bolsas de basura para que las llenase. Estuvo paseando durante 2 horas, entonces se acercó a mí, reflexionó un poco y me dijo que se había equivocado, que el bosque se ve mucho más bonito con las piñas por el suelo, así que me ordenó que las redistribuyera por donde las había ido recogiendo. Durante el entrenamiento básico, el procedimiento para limpiar los rifles que habíamos utilizado en el campo de tiro era apuntar el M16A2 hacia arriba y abajo para que después el sargento revisase cada rifle con una varilla de latón, y al completar la revisión cada recluta decía: «Sin munición, sargento». Lo gracioso fue cuando uno de los soldados se equivocó y dijo: «Con munición, sargento». Nuestro sargento se detuvo, lo miró fijamente a los ojos, se sentó, se empezó a reír y nos obligó a todos a hacer flexiones hasta que terminó de revisar todos los rifles. En el entrenamiento básico de la Marina, nos obligaban a hacer flexiones cada vez que nos castigaban. Un día, mientras estábamos formando filas, el sargento hizo preguntas aleatorias sobre un examen que habíamos hecho, ya que él quería asegurarse de que habíamos estado estudiando. El sargento le hizo una pregunta a uno de los soldados. El chico se equivocó estrepitosamente, así que el sargento le gritó: «Si no conoces la respuesta, tendrás que conocer el castigo». «¿De qué forma te castigarías a ti mismo, recluta?», le preguntó. Literalmente todo el mundo pensaba que el recluta comenzaría a hacer flexiones, mientras el sargento seguía preguntando al resto del pelotón, pero de un momento para otro sonó un tortazo. Yo no pude contener la risa, ya que el recluta se había cruzado la cara a sí mismo. Se dio un tortazo tan grande que se escuchó en toda la base. El sargento volvió a mirar al chico y le preguntó si se había dado un guantazo con la mano abierta. Y el chico dijo: «Así es, sargento, ya que me dijo que me castigara a mí mismo». Todo el cuartel se echó a reír, no podíamos creerlo. El sargento era el típico tipo duro y desagradable, pero aún así se estuvo descojonando durante un buen rato, hasta que recuperó la compostura y nos hizo hacer flexiones a todos. Aún así las flexiones fueron a un precio justo por vivir ese momento. En mi caso tenía un sargento muy peculiar. Él estaba visco de un ojo debido a una lesión que sufrió en Irak, pero a pesar de esto, era un hombre imponente con una voz profunda y ronca, como los típicos sargentos de instrucción. Su ojo parecía que tenía vida propia y se solía mover bastante de forma aleatoria. El sargento sabía que era una rareza y se lo tomaba con humor. Total, estaba visco y no podía hacer nada para remediarlo, pues una vez el sargento estaba fuera de la base, en una especie de terraza con bancos y arbustos que hay dentro del complejo militar, donde se encuentra nuestra base. Entonces se topó con 2 soldados rasos de su pelotón, a los que había ordenado mantener la posición de guardia. Estos soldados eran incapaces de mantener dicha posición, ya que uno de ellos tenía las manos en los bolsillos y el otro directamente había dejado el rifle en el suelo. El sargento no tardó un segundo en reñirles por su conducta improcedente, ya que el protocolo en el ejército es muy estricto, y ellos estaban vagando sin ningún tipo de vergüenza. Después de varios minutos de reprimenda, justo cuando estaba a punto de castigarlos por su negligencia, uno de los soldados le preguntó: «Sargento, ¿nos está gritando a nosotros o a la fuente que hay a
su izquierda. Él cerró los ojos, miró al suelo y comenzó a llorar de la risa. Todos pensábamos que el sargento lo iba a matar ahí mismo. Dos reclutas estaban riendo justo en el momento en el que entró el sargento, así que el sargento les hizo tener sus narices pegadas mientras tenían que gritar: ¿quieres escuchar un chiste? Y el otro le tenía que responder: sí, por favor, cuéntamelo. Estuvieron castigados repitiendo lo mismo durante más de 2 horas. Fue divertido al principio, pero una vez sus voces empezaron a quebrarse, comenzó a dar un poco de miedo ese castigo. En uno de los primeros días, mientras comíamos, escuchamos a un sargento preguntar en voz alta: ¿por qué están comiendo ensalada con una cuchara? Resulta que en la recepción nos habían dicho que no perdiéramos tiempo usando tenedores, ya que solo teníamos 3 minutos para comer y salir pitando al campo de batalla lo más rápido posible. Desde un primer momento pensé que era algo bastante absurdo, la verdad, pues uno de los reclutas quería ensalada, así que empezó a comérsela con una cuchara. Todos empezamos a reírnos, y él no lo hacía a propósito, pero la forma en la que intentaba coger la lechuga era bastante graciosa. Qué buenos recuerdos tengo de mi experiencia en la base. Volvería a repetir sin lugar a dudas. Después de la primera semana en la base militar, nuestro instructor nos preguntaba a todos si habíamos hecho nuestras necesidades. De allí asignaba un recluta para que llevara un registro de quienes habían ido y quienes no. Os juro que esto es verdad, no me lo estoy inventando. Había un chico que se quedaba en los dormitorios por la noche, gritando los nombres de los que aún no habían ido al baño. Después de 2 semanas, había un chico que aún no había ido ni una sola vez, y el instructor lo mandó al médico. El médico le dio un pase para que pudiera salir al servicio en cualquier momento, siempre y cuando dijera la frase mágica: tengo que ir al baño. Pues a ese recluta le pusimos el mote de no puedo cagar. El chico no era muy inteligente. Tuvo la brillante idea de usar su pase tantas veces como quisiera, ya que era un chico bastante inocente y pensaba que el resto éramos tontos y no nos daríamos cuenta. Cada vez que el instructor nos estaba regañando, no puedo cagar, gritaba desde su posición que tenía que ir al baño. Esto sucedió unas 15 veces antes de que el instructor se diera cuenta, así que ideó un plan. Cuando no puedo cagar dijera que tenía que ir al baño, lo llevaríamos a rastro, se lo meteríamos en el váter como si fuera el mismísimo demonio. El momento llegó y no puedo cagar se disculpó para ir al baño, justo cuando nos iban a poner a hacer flexiones. Todos fuimos detrás de él y lo arrastramos hasta el baño como si fuera una escena del exorcista. El recluta no sabía qué estaba pasando y el instructor comenzó a reñirle por usar el pase para escaquearse. De repente escuchamos un sonido alto y claro desde el baño. El instructor había asustado tanto al chaval que se terminó cagando encima. Y así es como no puedo cagar finalmente logró hacerlo. Bueno, gente, final feliz, y esta era la última historia. Así que como siempre dejad un buen like y suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo más. Así que por hoy es todo y nos vemos en el próximo vídeo.